Desde Sanatorio Finoquieto es un honor que presentar a Liliana Vázquez, referente en infectología perinatal, pero para nosotros más que todo es miembro de nuestro equipo, así es que el honor es trabajar con ella todos los días. Lili nos va a actualizar hoy sobre vacunas y embarazo con un enfoque especial en sincicial respiratorio. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un honor trabajar con todos ustedes, con el equipo de obstetricia, con el equipo de neonatología. Y nos pareció a todos, con esta noticia de la incorporación de la vacuna para sincicial respiratorio en el Carnet Nacional de Vacunación, la oportunidad de volver a tomar este tema, que me parece que en todo lo que es los obstetras, en su trabajo cotidiano, saber de vacunas y hablar de vacunas va a ser cada vez más frecuente. No me avanza. A ver. Bueno, ¿por qué es importante hoy hablar de vacunas? Las vacunas protegen en la embarazada, pueden protegerla a ella de tener una enfermedad grave, como puede ser el caso de influenza, como puede ser la actualización de la vacuna antitetánica, pero fundamentalmente es la oportunidad durante el embarazo de transferir anticuerpos a través de la placenta. Fíjense este primer esquema, si el recién nacido, el lactante, en los primeros meses de vida recibe esta inmunización, va a tardar en generar estos anticuerpos protectores y vamos a tener acá una ventana que llamamos de vulnerabilidad. La posibilidad de vacunar a la mujer durante el embarazo va a ser que durante el embarazo genere niveles de anticuerpos que puedan ser transferidos trasplacentariamente, y cuando este niño nazca y el lactante en los primeros meses de vida pueda tener una cantidad de anticuerpos que sean protectoras para determinadas vacunas. Saben que no todas las vacunas se pueden aplicar al nacimiento y que además aún aplicándolas al nacimiento, la generación de anticuerpos realmente no suele ser subóptima. Entonces tenemos un par de meses, como lo aprendimos con Coqueluche, donde el lactante es vulnerable a estas infecciones. ¿Es nuevo hablar de vacunas y embarazos? No, en realidad, bueno, las vacunas tienen una larga historia, pero ya en los años 70 fue la primera incorporación de una vacuna durante el embarazo, que fue el toxoide tetánico, pero en los últimos años se aceleró mucho todas las novedades. En el 2009 tuvimos la pandemia por influenza H1N1, ahí aprendimos la vulnerabilidad de las embarazadas y la recomendación de que reciban influenza. 2012 a 2019 tuvimos una epidemia de pertusis y se incorporó esta vacuna en la embarazada. 2021-2023 tuvimos la epidemia de SARS-CoV-2 y la incorporación de la vacuna durante el embarazo. ¿Ya está? Ah, ok. Ok, ok. Bueno, ¿cómo es este transporte de anticuerpos a través de la placenta? Hay muchas cosas que hoy se saben de este transporte. Se sabe que es un proceso activo y selectivo. Pasan las IgG, no pasan las IgA ni las IgE. Comienza a partir de las... Ok, ok. Comienza a partir de las 17 semanas.
y aumenta con la edad gestacional, y luego de las 33 semanas las concentraciones maternas y fetales son iguales y después son superiores. Entonces aún ese recién nacido de término, después de las 33 semanas, al nacer puede tener concentraciones aún superiores de lo que son las concentraciones maternas. Este, por ejemplo, es un trabajo que se hizo con distintas vacunas como sarampión, papera, rubiola y varicela. Se vio la edad gestacional. Esta es la relación 1 a 1 materna-fetal, y ustedes ven cómo a medida que progresa el embarazo tiene más posibilidad de transporte de anticuerpos, 10% al comienzo del segundo trimestre, 50% al final del segundo trimestre, 100% al término. Y ahí ustedes entenderán por qué las indicaciones de vacunación durante el embarazo en relación a la edad gestacional tiene sentido. Este estudio analizó qué pasaba con los anticuerpos que tenía una embarazada previa al embarazo, si estos anticuerpos pasaban, y cuando se vacunaba en el tercer trimestre. Esto se hizo con anticuerpos que es de Haemophilus influenza, fue un estudio para ver cuál era la transmisión, y fíjense que los anticuerpos que tiene previo al embarazo tienen muy buen pasaje. El pasaje en esta población fue del 73%, si se hacía en el tercer trimestre también era muy buena, 60%, pero acá la diferencia es la cantidad de anticuerpos que pasan. Cuando se logra vacunar durante el embarazo y en el tercer trimestre, aumenta el título de esos anticuerpos, y esa alta concentración materna va a generar alto pasaje transplacentario, y cuanto más anticuerpos pasan y tiene ese recién nacido, más tiempo va a durar. O sea, que es tan importante la transmisión como en este caso la media geométrica de anticuerpos que puede tener. Mayores niveles, mayor protección en el tiempo. También hay factores que afectan esta transmisión transplacentaria de anticuerpos. Una es si tenemos, por supuesto, una embarazada que produce poca IgG, pacientes inmunocomprometidos, va a transferir menos. Se vio que pacientes con algunas infecciones, malaria y HIV, la placenta transfiere menos cantidad de anticuerpos. Como les dije, si es previo a la inmunización, previo al embarazo, la inmunización o durante el embarazo, el pasaje es diferente y la concentración de anticuerpos también. Si se hace más cerca del tercer trimestre, el pasaje va a ser mayor, y también es muy importante tener en cuenta el tiempo que pasa del momento de la vacunación al parto. Para que realmente esos anticuerpos que la madre desarrolla se puedan transferir, tiene que haber un lapso mínimo de 14 días entre la vacunación y el parto. Estas son las vacunas hoy recomendadas durante el embarazo. Acá fue el año de la recomendación, ¿sí? En estos últimos años se concentraron estas 4 vacunas, y algunas tienen beneficio materno, como decíamos, pero también hay un beneficio fetal claro. Cuando el beneficio es fetal, la vacunación es tardía, ¿sí? En el tercer trimestre, logrando altos títulos para que esos se puedan transferir durante el embarazo. Tenemos algunas vacunas que tienen estacionalidad, como es la vacuna de influenza, que se aplica desde el comienzo del otoño y durante todo el invierno, y la vacuna que se va a incorporar también de sincicial respiratorio, que también es en la época estacional de sincicial, donde la mayoría se da entre abril
en realidad abril, junio empieza la época de influenza, pero se comienza 2 meses antes, de marzo a junio. Esta fue la primera experiencia de que vacunar a la embarazada funciona. Empieza la vacunación y las recomendaciones de vacunación en el embarazo y se ve en todo el mundo esta disminución del tétanos neonatal. En el último informe que encontré de la Organización Mundial de la Salud a diciembre del 2020, en 12 países el tétanos neonatal continúa siendo un problema de salud, pero fíjense en qué países, ¿no? La mayoría son países de África, donde el control de salud es muy bajo. Después está Pakistán, ¿sí? Y algún otro lugar, pero la mayoría son países africanos. Empezó la vacunación, estas columnas son tétanos neonatal, esto es la ampliación de la utilización de la vacuna durante el embarazo, y a medida que mejoraban las coberturas de vacuna antitetánica, disminuyeron los casos de tétanos neonatal. Con pertusis, recuerdan ustedes este aumento que hubo en todo el mundo por el año 2010-2012 de casos de coqueluche o pertusis, que en el chico más grande tose, es muy molesto, es una tos persistente que puede durar incluso pasada la infección varios meses, pero que cuando esto lo padece un menor de 6 meses, tiene altas tasas de complicaciones, ahí se centraliza fundamentalmente los casos de muerte. Entonces, esta era la distribución en este año, que hubo muchísimos casos en Argentina de coqueluche 2011. Vean dónde está la mayor parte de las denuncias, porque seguramente hay a otras edades, pero no tenían implicancias tan altas para la salud. Pero aquí están la cantidad de casos centrada fundamentalmente en el primer año de vida y la mortalidad centrada en su mayoría en menores de 6 meses. Estas fueron todas las estrategias que se fueron tomando a través del tiempo contra pertusis. En el 2011 empezamos a hacer lo que se llamaba la técnica capullo. Tratábamos de vacunar hasta el 2011 alrededor del niño en los convivientes, y empezó 2012-2013 las recomendaciones de incorporación de la vacuna contra pertusis durante el embarazo en la vacuna que manejamos, que es la triple bacteriana acelular. Estos son los casos denunciados de pertusis en Argentina hasta el año 2018. Fíjense el impacto de refuerzo a los 6 años, refuerzo a los 11. Acá aparece la recomendación de vacuna en la embarazada y cómo empiezan a caer los casos denunciados. Y si uno se centraliza en el grupo de más riesgo, que era el que se producían las muertes, esta columna azul oscuro era previa a la vacunación contra coqueluche en la embarazada, y esto es posterior a la incorporación de la vacuna. Estas fueron las distintas normativas, y finalmente en el 2015 es la recomendación que hoy tenemos de la incorporación de la triple acelular en la embarazada después de las 20 semanas y en cada embarazo, independiente del periodo transgestacional intergenésico que hay. Gracias. En cada embarazo. Sí. Sí. El problema con eso es no controlar a la paciente y que no vuelva al consulta.
digamos, hay, por lo general, después de las 20 hay buen pasaje de anticuerpos. Vos tenés que calcular que le das la vacuna, lleva 2 semanas, ¿sí? Y empiezan a aumentar los anticuerpos. Así que, pero no, si vos me decís, me preocupo exactamente que sea a las 20, no podés tomarte un par de semanas más para indicar la vacuna. No, porque ahí corres el riesgo también de que no haya suficiente tiempo. Porque también después de la vacunación, que necesitas mínimo 2 semanas, también hay un aumento de títulos de anticuerpos. Entonces, va a haber más títulos en la embarazada un mes después de vacunarse que exactamente a las 2 semanas. Entonces, esa cantidad de anticuerpos, porque vos estás pensando solo en el pasaje. El pasaje va mejorando, pero también vos podés agarrar el pico, digamos, de esos anticuerpos. Bueno, en influenza nosotros aprendimos en el 2009, cuando fue la pandemia, que la embarazada tenía un comportamiento diferente a otro adulto de la misma edad. La embarazada tenía más complicaciones de sobreinfecciones y más incidencia de internación y muerte en relación a influenza, ¿sí? Más cantidad de hospitalización, más cantidad de casos severos, y esto, digamos, lo documentaron en todo el mundo. Y es por eso que la vacuna pasó a ser parte de las recomendaciones de vacunas en todo el embarazo. Los pacientes pediátricos, el virus de influenza no es el primer virus ni el principal que los afecta, es el sincicial respiratorio y después lo vamos a ver, pero hay entornos también familiares donde si ese niño es cuidado solo por adultos y influenza circula más en adultos, tiene más posibilidades de enfermar y es una patología, es una infección que nosotros podemos prevenir a través de la vacunación materna. Los pequeños tienen tasas más altas de influenza grave en comparación a otros grupos etarios y tienen, cuando padecen influenza, más tasas de hospitalización en los primeros meses de vida. Así que las tasas más altas de mortalidad por gripe también están en este grupo. Por más que no sea el más frecuente, sí es el grupo más vulnerable que se demostró, digamos, con la vacuna que también podía generar anticuerpos y que estos anticuerpos eran transferibles. Ese mismo modelo de otras vacunas. Y distintos grupos en el mundo mostraron el impacto de lo que era en el mundo real la vacunación de la embarazada. Reducción del diagnóstico de influenza en el embarazo, ¿sí? Entre el 40 y el 70%, disminución de la internación de influenza y también en la población pediátrica, los hijos de estas mujeres que recibieron la vacuna tenían menos posibilidad de hospitalización. ¿Sí? El promedio que refieren la mayor parte de los trabajos está alrededor del 60%. Ese trabajo con el 90%, que suena un poquito más alto que el promedio, evaluó, digamos, lo que era enfermedad leve, moderada, grave, porque a veces es, digamos, las definiciones que ingresan para la evaluación, y ustedes ven que en lo que hace a enfermedad grave tenía una reducción muy importante, fundamentalmente en los primeros 3 meses de vida. Este también fue un estudio de eficacia de la vacuna en el lactante, en estos primeros meses de vida, hijos de madres que habían sido vacunadas, y demostraron que la mayor eficacia era hijos de madres vacunadas en los primeros 3 meses de vida, que
lograban realmente menor visita al hospital, menor cantidad de consultas, sea para influenza o OIP. Así que si nosotros revisamos las indicaciones de vacuna inactivada para influenza, desde el 2012, digamos, la Organización Internacional de Vacunas y la Organización Mundial de la Salud recomiendan la incorporación de esta vacuna en el calendario de vacunación cuando empieza el otoño, independientemente de la edad gestacional. Aunque nosotros sabemos que cuando la recibe en el tercer trimestre, tiene mayor protección para ese recién nacido. Pero cuando empieza la temporada, hay que cubrir a la embarazada si está en el primer trimestre. Ese chico nacerá fuera de la temporada de influenza. Así que no es que hay que estar atento a que sea el tercer trimestre, sino proteger al que sea vulnerable en esa etapa. Bueno, la otra vacuna que quería hablarles era la vacuna de COVID. Ustedes tienen... Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, porque la vacunación empieza cuando empieza el otoño. No hay disponibilidad de vacunantes. Puede ser por ahí la misma conformación que el año pasado, pero se establece cada año de acuerdo a la vigilancia epidemiológica que se hace en la región y a la circulación de cepas. Y eso se define y está disponible. No. El periodo de vacunación en realidad es otoño-invierno para la embarazada. No, tenés que vacunarla en el periodo de circulación. Es una vacuna estacional. El problema que yo encuentro más común es que en otoño se acuerdan todos. En julio parece que no se acuerda más nadie de la vacuna. Y si la embarazada digamos, empieza el embarazo en abril, digamos, la tenés que vacunar, ¿sí? En el momento que se embaraza. Bueno, para una mujer embarazada no es lo mismo tener COVID que no tenerlo, ¿sí? Durante el embarazo. La cantidad de ingresos a terapia intensiva, de requerir asistencia respiratoria o de morir es, digamos, dramáticamente diferente. Y dentro de las enfermedades severas por COVID, embarazada versus no embarazada, o sea, todas tienen COVID y tengo embarazada y no embarazada. Dentro de las embarazadas que tienen COVID, tienen 3 veces más riesgo de ingreso a terapia intensiva, casi 3 veces más riesgo de asistencia respiratoria mecánica y más riesgo de muerte. También en lo que hace a los resultados perinatales, les va peor si tienen COVID. Y no necesariamente esto implica que tiene que tener un COVID grave. Nosotros tuvimos muerte intrauterina en pacientes que tenían una evolución no grave de COVID. Bueno, eso está reportado en la literatura. Mayor incidencia de parto prematuro. Miren la incidencia de esta corte que incluyó este metaanálisis que incluyó más de 100 estudios, más de 40.000 pacientes, tenía una incidencia de parto prematuro, las pacientes que tenían COVID de 16.7%, mayor posibilidad de preeclampsia, de muerte fetal no relacionada con la gravedad del COVID, de muerte neonatal y de muerte materna. También les va peor a los pacientes pediátricos, que digamos es el grupo como menos afectado, decimos nosotros, por el COVID. Pero cuando uno reúne la evolución de una corte importante de pacientes pediátricos, también hay mortalidad que uno podría decir evitable si estuvieran adecuadamente inmunizados. Bueno, se vacunó a la madre, se vio que era capaz de generar anticuerpos tipo IgG
y anticuerpos neutralizantes, que son los verdaderos anticuerpos que pueden proteger. Hay una relación entre la cantidad de anticuerpos maternos y la cantidad de anticuerpos que tiene el infante. Acá hay una relación entre tener la infección sola y tener también la vacuna, potencia la respuesta inmune en las personas que habían tenido COVID previo, la respuesta inmune, pero por supuesto que es muy buena la respuesta solo de la vacuna. Se vio que en estas pacientes que recibían la vacuna COVID durante el embarazo, que eran capaces de transferir estos anticuerpos, o sea que por lo menos recibieron 2 semanas antes del momento del parto, cuando uno analizaba qué pasaba con esos chicos, los hijos de madres vacunadas versus las no vacunadas tenían menos posibilidades de internarse a causa del COVID que tenían. Y esto se daba con mayor intensidad, o sea, con mayor eficacia, independientemente de la variante de virus, cuando la paciente había recibido su esquema primario y su booster durante el embarazo. Así que menos riesgo de infección y fundamentalmente menos riesgo de enfermedad grave, que son las admisiones a los hospitales. Los anticuerpos se transferían mejor cuando se vacunaba en el tercer trimestre y la protección de este recién nacido era mejor en los primeros meses de vida. O sea, como aprendimos con el resto de las vacunas. Bueno, este es un estudio muy importante por la cantidad de pacientes que juntó. ¿Se acuerdan de este grupo Intercovid, que es un grupo que está en Inglaterra por un obstetra argentino, el doctor Villar, y que tuvo la capacidad, junto con el resto del equipo, de juntar información de más de 18 países, y ellos evaluaron los resultados y eficacia de la vacuna y vieron que cuando comparaban, bueno, todas las vacunas, pacientes no vacunadas, parcialmente vacunadas o con vacunación booster, la respuesta era mucho mayor, pero también cuando comparaban qué tipo de vacuna, si era una vacuna de ARN, de vector viral no replicativo o de virus inactivada, la que tenía mejor respuesta eran las vacunas de ARN, ¿sí? Y cuando las pacientes recibían un booster durante el embarazo. Y toda esta información es la que conforma las recomendaciones actuales. Preferimos vacunas de ARN para COVID y la indicación de booster durante el embarazo. ¿Qué pasaba con los niños? Esta recopilación, miren, más de 1000 pacientes admitidos en unidades neonatales de más de 30 hospitales pediátricos y esta es la diferencia que hay entre hijos de madres no vacunadas, esta que es oscuro, con madres vacunadas, en lo que es el ingreso a terapia intensiva, la condición crítica, ventilación invasiva. Los niños que se internaban con COVID, el 16% era de madres vacunadas, 84% de madres no vacunadas, se internaron sin COVID, el 29% de madres vacunadas versus 71% de madres no vacunadas. O sea, el efecto protector en la embarazada y en ese lactante en los primeros meses de vida está claramente demostrado. Inicialmente había mucho temor en una vacuna tan nueva que se aplicó masivamente tan rápido a cuál era la seguridad de esta vacuna. Hoy hay muchísima más información, esto es del año 21, pero digamos se analizaron todos estos ítems que podía ser abortos, a recién nacidos muertos, resultados perinatales, incluida malformaciones congénitas, prematuros, pequeños para la edad gestacional y muerte neonatal, y los resultados a hoy siguen y hay una información actualizada de todo, lo marca como una vacuna segura. En las recomendaciones, digamos, recomendaciones en el mundo entero, es
que con todas las sociedades científicas están de acuerdo que las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna contra COVID. Las que no están completamente vacunadas tienen un riesgo de mortalidad 10 veces mayor y la vacuna es segura y efectiva. Y en lo que hace a las recomendaciones de nuestro país, recordar que las personas gestantes están en el grupo de alto riesgo de enfermedad grave y esto implica que deben recibir un refuerzo cada 6 meses. Entonces, una paciente embarazada inicia su embarazo y dice que hace más de un año que no tiene un refuerzo de vacuna, ya no le preguntamos cuántas dosis, sino cuándo fue la última dosis. Y hace más de un año lo recibe al principio del embarazo. Pasan 6 meses, está embarazada, la recomendación es que reciba la segunda dosis. Bueno, y finalmente la estrella de hoy, que es el virus sincicial respiratorio. Para nosotros, para los pediatras, es hablar de patología diaria. Es el virus más frecuente que produce bronquiolitis y neumonía en pediatría. Esto que en los inviernos no tenemos más cama, no sabemos dónde internar los pacientes, el responsable es este virus. Afecta especialmente en los extremos de la vida, menos de 5 años y más de 65, es una de las primeras causas de atención médica ambulatoria y en internación. Esto no está, digamos, por ahí suficientemente cuantificado en Argentina, pero otros países que lo hacen dicen que el modelo es como un iceberg. Los que vemos nosotros, que son los graves, es una pequeña porción de la cantidad de afectados, pero esos también demandan muchos costos y muchos recursos en la atención ambulatoria. Es la causa más común de que un chico se interne en el primer año de su vida. Tiene estacionalidad, ¿sí? Esto es, por ejemplo, 2017, en estos meses que yo le digo, más o menos va todo de mayo a agosto. Miren lo que pasó en el COVID. Los chicos no iban al colegio, no tenían contacto con nadie, no hubo COVID, ¿sí? Y después poco a poco se fue reinstalando, digamos, esto que es lo habitual. En este silencio, esta línea oscura es COVID, era el que circulaba, ¿no? Y después, digamos, empezaron a convivir con el resto de los virus. Cuando vemos quiénes son los más afectados, la mayor tasa de hospitalización en Argentina está en los pacientes menores de 1 año, con una tasa altísima para los menores de 1 mes. Analizamos los que se hospitalizan por infecciones respiratorias. Esto celeste o azul clarito es sincicial respiratorio. Entonces, de todas las causas, en el menor de 1 año, lo prevalente es el virus sincicial respiratorio. Y cuando hablamos de enfermedad grave, grupo de edad menor de 1 mes, está el 62% de todas las hospitalizaciones por sincicial respiratorio. De los que requieren terapia intensiva, 72%, y la cantidad de fallecidos está en este grupo. Así que miren si no estamos contentos que hay una vacuna hoy para poder aplicar a la embarazada y todos soñamos que podamos realmente ver mejores números, fundamentalmente en los muy chiquitos. Esto es a través de los años de un análisis de las muertes por sincicial y está concentrada en todo el mundo en los pacientes que son menores de 6 meses. Está la mayor incidencia de casos y de muertes. Y además, en los países de bajos y medianos recursos, esto es todavía más fuerte y más marcado. Pero además, después de tener un chico sincicial respiratorio en los primeros meses de vida, tiene más riesgo de sibilancias recurrentes,
lo que puede motivar futuras internaciones. El sincicial respiratorio produce una alteración de toda la microbiota, donde se sabe que tienen más riesgo de infecciones por neumococo después de haber tenido una infección por sincicial. Todo eso induce a mayor uso de antibióticos y a mayor riesgo de aparición de resistencia bacteriana. Hay una asociación entre sincicial en etapas precoces de la vida y asma en los chicos más grandes, y esta enorme carga asistencial ambulatoria de estos pacientes. Este es el ensayo que pudo terminar de aprobar la vacuna para sincicial en el embarazo. Esta fase 3 incluyó 7.392 pacientes de 18 países, se aleatorizaron a recibir vacuna o placebo, menores de 49 años, entre las 24 y 36 semanas, y se enrolaron 7.128 recién nacidos. Argentina aportó el 12% del total de pacientes que fueron evaluadas. Y una cosa interesante en toda la incorporación es que pusieron de todas las etnias, que a veces el comportamiento puede ser diferente o lo restringimos a un solo país. Así que había una conformación, digamos, bastante representativa. También una distribución donde la mayor parte de las pacientes eran pacientes mayores de 36 semanas, pero la mitad, el resto estaba repartido, y fue, por supuesto, comparable con el placebo. ¿Cuál fue el objetivo primario de este estudio? Demostrar que la vacuna en la embarazada era capaz de prevenir enfermedad grave en el lactante. Y se vio que a los 30 días la eficacia en prevenir la enfermedad grave era del 80% y a los 6 meses casi del 70%. Esta es la diferencia entre la incidencia de pacientes vacunados, no vacunados versus vacunados. También era monitorear de los hijos de estas mujeres que habían recibido la vacuna si eso disminuía la cantidad de consultas en forma ambulatoria. O sea, enfermedad no grave. Y la enfermedad no grave también tenía una eficacia muy importante de alrededor del 50%. Pero la eficacia sobre la enfermedad grave fue mucho más alta, como suele verse con el resto de las vacunas. La hospitalización de estos chicos, entonces también bajó. Si uno mide a los 90 días, la eficacia de la vacuna era casi del 70% y a los 180 casi del 60%. Y eso cumplía con los objetivos para marcar, por supuesto, que los resultados eran buenos. ¿Qué pasó con los efectos adversos de la vacuna? Bueno, fueron muy parecidos. Cualquier efecto adverso, sea cualquiera, efecto serio, inmediato, severo, que comprometa la vida, era muy parecido al grupo placebo. Casi 3.680 pacientes en cada grupo. Vamos a analizar de estos, esto es dentro del mes de la inyección y esto es dentro del mes del nacimiento. Y vamos a analizar de qué se trataba esto, que llaman severo o serio y de especial interés. Evento adverso serio, se monitoreó lo que era todo, digamos, marcadores en relación a preeclampsia, nacimiento prematuro, hemorragia, oligoamnios, hipertensión, y dio una pequeña diferencia, dice, numérica, no estadísticamente significativa, en relación, el azul es placebo, el anaranjado es vacuna, en relación a preeclampsia y parto prematuro, ¿sí? Como una pequeña diferencia ahí.
en lo que hace al recién nacido no hubo diferencias significativas. Esta prematurez, como con números que le dan como un poquito más en relación a la vacuna, no significó tener mayor internación en unidades de cuidados intensivos ni mayor número de niños que sean de bajo peso para la edad gestacional. La preeclampsia también dio así como muy, no fue significativa esta diferencia. Hay análisis que yo creo que tienen que hacerse como más finos dentro de la población total, porque cuando se ven los datos disgregados por país, están más relacionados algunos países que otros, con la prematurez pasó lo mismo. Yo pregunté cómo definían la edad gestacional para decir que alguien que tuvo un hijo prematuro. Por supuesto que si nacía con 36,6 era prematuro. Entonces no sabemos dentro de todos los prematuros dónde están ubicados. Y dentro de la edad gestacional no era que ingresaba para evaluar prematurez con la ecografía precoz, por ejemplo. Entonces, como eso no está definido y hay muchos pacientes que ingresaron de África y de Argentina, donde nosotros sabemos que tenemos gran población que hace controles tardíos de embarazo, digamos, no sé si esa diferencia que está más marcada en algunos países que en otros tiene que ver con el análisis o los requerimientos al enrolar las pacientes. Sí, no tuvo más mortalidad, digamos, las pacientes que recibieron vacuna que las que no, ¿no? Pero no hubo aún en estas diferencias, no, ninguno dio significativo. Pero sí es lo que motivó que hay una vigilancia especial con prematurez y lo que algunos países decidieron de empezar la vacunación a las 32 semanas. El estudio incluyó desde las 24 y la prematurez se vio, o sea, en lo que es en el tiempo, cuánto tardaron en nacer o esos chicos que sean prematuros en relación a la vacunación materna, y la mayoría nació después de la semana de la vacunación. 50% nació 2 semanas después. Entonces, hay un periodo entre vacuna y prematurez que también es difícil relacionarlo como que sea el desencadenante. Igual, digamos, lo que hicieron muchos países como Estados Unidos y Argentina es incorporarla a partir de las 32. En Europa es a partir de las 24. Pero yo creo que ojalá eso se modifique, porque cuanto más tardío se haga, también vamos a perder más pacientes. Sí, también hay vigilancia sobre preeclampsia. No está claro qué pacientes tenían antecedentes o mayor riesgo para hacer preeclampsia. Pero aparte, cuando llegas, exactamente, y cuando llegas al número, por ejemplo, yo recuerdo España, dentro de los países disgregados por prematurez, que le daba a favor de la prematurez eran 4 en el grupo vacunas, 3 en el grupo placebo. Entonces, si vos decís, de las 4.000 pacientes que recibieron la vacuna, pero bueno, es un evento para seguir vigilando, pero todo esto que vos podés encontrar en esta diferencia numérica no implicó más riesgo neonatal. Eso también es llamativo, que no se asocie con morbilidad neonatal. Así que bueno, la prueba la FDA a partir de las 32 semanas en agosto, la prueba la Unión Europea a partir de las 24, el ADMAT a partir de las 32 de septiembre. También esta es una vacuna que yo les decía para los extremos de la vida. También se aprobó para adultos mayores de 60 años.
en Europa y también en Argentina, pero todavía no está la vacuna esa para aplicar. Solamente tenemos en Argentina la vacuna que es para embarazadas. Bueno, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda una dosis única entre 32 y 36.6 semanas de edad gestacional, aplicadas también en Estados Unidos tienen estacionalidad, así que también en las épocas de mayor circulación. En Argentina, el 9 de noviembre, la CONAIN, digamos, puso su recomendación y hoy está incorporada dentro del calendario de vacunación, vacuna contra sincicial respiratorio para las pacientes embarazadas, junto con la AAA celular, la vacuna antigripal y la vacuna de COVID. La administración es intramuscular, entonces estos son los lineamientos del Ministerio, 32.0, 36.7, se puede coadministrar con cualquier otra vacuna, así que pueden dar la junta con la triple, con la antigripal, con la vacuna COVID. Los efectos adversos son los comunes que puede presentar cualquier vacuna. Solamente la contraindicación es alergia grave, anafilaxia. No es una vacuna, recuerden, a virus vivos, así que no tienen también las precauciones de inmunocomprometidos o pacientes inmunosuprimidas. Y para cerrar la charla, quería recordarles de qué se mueren los niños menores de 1 año. El 20% de estas muertes es por causa respiratoria. Solo el 30% no son infecciosas de las causas de muerte. Dentro de todas estas causas respiratorias, el sincicial tiene 6%, 7%. Más alto seguramente en países de bajos y medianos ingresos. Y el neumococo, que es muchas veces aprendimos que puede estar asociado o que también puede estar relacionado alrededor del 4%. Vacunar a la embarazada es la posibilidad de que muchos de estos chicos y muchas de estas muertes puedan estar prevenidas. ¿Cuál es esa expectativa que tenemos? ¿Por qué esto? Miren lo que pasó cuando tuvimos que paró la circulación viral, que tuvimos estas medidas de sí, bueno, con el COVID, de cierre, sí, de circulación, eso, ASPO, algo así, ¿no? Bueno, miren, 2020, 2021, esta es tasa de mortalidad materno-infantil en Argentina, neonatal y materna, ¿cómo cayeron? ¿Sí? Dice, la menor tasa histórica de mortalidad infantil en 2021 a partir de la reducción de un 64% de las enfermedades del sistema nervioso, del sistema respiratorio, coincide con la menor circulación estacional de sincicial. Ahora nos falta un montón por hacer, porque tenemos vacunas que todavía no se aplican. Miren cuál es la cobertura para triple celular y antigripal en Argentina. Los últimos datos que hay es 2022 que encontré de triple A celular y está alrededor del 70%. Son todos muy parecidos. Pero si uno tiene que decir cuál es la cobertura global a las vacunas que tenemos, que son gratis, en la embarazada, COVID seguro es mucho menor. Pero de estas dos, 70%. O sea, tenemos que trabajar fuertemente en vacunas porque se viene todo esto, ¿eh? Se viene la vacuna para estreptogrupo B, para citomegalovirus, herpes simplex, hepatitis B. Así que tenemos mucho que aprender y trabajar en lo que es implementación, que creo que lo que nos está resultando más complicado. Bueno, gracias a todos.
los presentes y los conectados. Qué suerte. Bueno, no, eso era, había puesto por si querían alguna pregunta en relación, pero mira, pasa la anterior. Mira, pero, sí, claro. Perdóname, mira, aprovecho que acá está, perdóname, Guillermo, una cosa. Mirá lo que es prematurez, ¿sí? Para verlo en números, porcentaje, 5.7, 4.7, menor, peso menor para la edad gestacional. Ves que no se acompaña de distrés respiratorio. Entonces, ¿qué prematuro es este que no termina aumentando el ingreso a la neo? Por eso yo digo, me parece que hay que ver un poquito más fino cuál era, cómo establecían la edad gestacional de las pacientes, y creo que por ahí esto que coincide, está bien, por supuesto que Argentina y Sudáfrica tienen índices de prematuridad un poco más altos de lo que hay en Estados Unidos, pero igual esta diferencia que cae entre el vacunado y no vacunado, a veces uno o dos pacientes cambian esta curva, ¿no? Así que creo que eso es para analizar. No, Lili, te quería preguntar, bueno, excelente la presentación y te quería preguntar, viste que decís que España vacuna a partir de las 29 semanas y 24 semanas y sos 32. El tema es, ¿sería lógico que nosotros podamos ofertar a una familia venga y prefiera vacunarse antes y firme un consentimiento? Decir, bueno, yo quiero vacunarme antes por las dudas que el parto sea prematuro o algo de eso. Yo creo que tenemos que apoyar los lineamientos que hay hoy. A mí me parece, con la información, con toda la discusión que yo escuché de gente que investiga y todo esto, que creen que esos datos se van a rever y que, ya te digo, por ejemplo, para Europa no le pareció significativo y tal cual estaba el protocolo, así ellos lo instrumentaron. Estados Unidos fue más conservador y creo que en Argentina también adoptar, no, a mí no me parece mal. Mi miedo es que teniendo el recurso, ¿cuántas pacientes van a perder la oportunidad de vacunarse, ¿no? Por llevarlo más tardíamente, porque además de si se vacuna, tiene que esperar 2 semanas para que genere los anticuerpos, lo transfiera y el niñito nazca con algo de anticuerpos. Pero hubo un dato muy alentador que escuché de una epidemióloga que está en el registro de vacunas ayer en una reunión que había, que dijo que en 3 días se vacunó el 1% de la población objeto. Eso es buenísimo, digo. O sea, que ojalá siga esto, pero a mí me sorprende que sociedades científicas no lo estén poniendo de obstetricia, y yo revisé 2 que no voy a nombrar, pero no lo pongan en la primera página, ¿viste? Es gratuita, por ahora solo está en lugares públicos, dicen que después lo van a distribuir en lugares privados, pero con ir con la orden. Sí, hospital, centro de vacunas, o en cualquier centro de vacunas donde vacunan contra COVID, por lo general tienen el resto de las vacunas. Hoy, digamos, igual estuvo disponible desde el 1, ¿no? Y hoy es 5. Pero los gravemente obsesivos que tenemos pacientes de 34 semanas, queremos
y la verdad es que para el sector privado no está, y en el público, en la Ciudad de Buenos Aires, el 147 no contestó nunca. Yo ayer fui al Fernández y a la Sardá a preguntar y no estaba disponible todavía la vacuna. Llamé por teléfono y me dijeron, no puedes mandar, todavía no tenemos. Entonces, digo, 1% de población objetivo en 4 días es difícil el dato, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, hoy recibí la primer paciente vacunada, que van a hacer con nosotros acá en 20 días, que bueno, va a llegar, pero me parece que todavía no está. Una emoción, digamos, sin función. Imagínate, no peleas más por las cámaras en el invierno, o sea, me parece que puede ser, si lo cumplimos, porque lo difícil es vacunarlas. Y por ahí, porque hay otra estrategia que es indicar monoclonales al nacimiento, son unos monoclonales de vida media prolongada, el palivizumab, que es el que conocemos, hay que aplicar por lo menos cuatro dosis, porque la duración es un mes. Este nirsevimab es un monoclonal de vida media prolongada, es uno por temporada. Se aplica a todos los recién nacidos, como nace, le aplicas hepatitis B, y el monoclonal es otra estrategia de prevención. Esa la empezó a hacer Chile, y hay países en Europa, varios países que la están haciendo. Estados Unidos tiene una estrategia combinada, que me parece que es la ideal: vacunación en la embarazada, el niño que nace de una madre no vacunada, se le aplica el monoclonal, pero todavía nosotros ese nirsevimab de vida media prolongada, monoclonal de vida media prolongada, todavía no lo tenemos. Guillermo Lovenstein, habla acá. Guillermo Lovenstein dice que acaba de recibir la primer paciente vacunada, que el Fernández vacuna hoy de lunes a viernes hasta las 16 horas con orden en papel del obstetra y DNI. Entonces, bueno, bueno, va cambiando. Qué linda noticia. Bueno, ojalá. Pero también, porque algunos, digamos, en toda esta discusión, ¿qué es lo mejor para implementar? Parece como más fácil de implementar una vacuna a todos los recién nacidos. No sé, yo imagino que por ahí es más fácil, ¿no? Tiene que tener un parto institucionalizado. Argentina tiene gran cantidad de los nacimientos son institucionales. Pero yo confío en que el obstetra sea un indicador de vacunas, que mejore ese carnet de vacunación, a ver si esta sincicial arrastra un poco pensar en vacunas y actualizar el esquema de vacunación del embarazo y también de la vida de la paciente. Pues tienen oportunidad de ver pacientes embarazadas que, por ejemplo, nunca se vacunaron contra hepatitis B, y es una vacuna que se puede dar durante el embarazo, así que sería buenísimo también que se la pudieran indicar. Y si no se la quieren indicar, lo mandan al infectólogo. Pero es el momento de hablar de vacunas, también el embarazo, ¿no? Ahí te metiste en un tema, dice, ¿no se modificaría entonces el esquema de palivizumab para prematuros menos de 32 semanas? No, porque fíjate que el hijo es una muy buena pregunta, porque los hijos de mujeres que recibieron vacuna para sincicial respiratorio y pertenecen a grupos de alto riesgo tienen indicación de anticuerpos monoclonales. Hoy, palivizumab, el día que tengamos nirsevimab, va a ser para todos los niños, pero aún cuando la madre tenga vacuna, tiene indicación igual de recibir el monoclonal, el neonato de riesgo o el recién nacido de riesgo. Si quieren hacer alguna pregunta, habilitamos el micrófono, escriban por el chat y ya así Lili les puede contestar. La pregunta, no, acá dice Lili, preguntaron en el auditorio cuánto sale, o en el chat, ¿saben el valor de la vacuna para los privados? No está a la venta, está directamente el ministerio la administra. Para que ahí levantó la mano.
¿Dónde está Grace? Grace, hágala bien. ¿Y cómo se hace? Sí. Grace, Hola, se Lili. puede preguntar. Sí, no, era esa la pregunta, como ahora hay muchos privados o muchas personas que vienen de Rusia, como ellos a veces preguntan el precio de la vacuna cuando uno les aconseja esto. Pero no sabía eso, así que ya me la respondiste. Gracias, Grace. ¿Alguien quiere preguntar? Acá. Este es Lovenstein está reactivo, el doctor Lovenstein está súper activo. Sí. Hay evidencia de que los anticuerpos atraviesan o se eliminan por leche materna. Lo que no sabemos es cuál es el rol que tienen, si realmente suman protección o no. Pero eso seguramente se va a investigar en el futuro. Con COVID pasó igual, se vio que los anticuerpos se podían concentrar en leche materna y hay una especulación de que los chicos, los niños alimentados con lactancia materna exclusiva podrían tener anticuerpos durante más tiempo que esos 6 meses. Pero por ahora eso no está demostrado. Seguramente suma, pero no sabemos cuánto. Léete la pregunta. Con cardiopatía, sí. Bueno, todo lo que hoy tenemos como pacientes de indicación de anticuerpos monoclonales, hoy palivizumab, debe recibir el monoclonal independientemente de la historia vacinal de la madre. O sea, lo ideal es que reciba la vacuna para virus sincicial, pero de cualquier manera debe recibir el anticuerpo monoclonal. Hoy, palivizumab, ojalá sea miserrimab en el futuro. Aparte, eso no sé el infectólogo, pero eso es importante también porque si el paciente tiene una cardiopatía compleja y ponerle que la madre, si recibió la vacuna, el paciente tiene anticuerpos monoclonales. Tiene anticuerpos pues, de la vacuna, perdón. Pero cuando va la bomba lava los anticuerpos. Entonces, la idea sería que tendrías que dar los anticuerpos monoclonales como se dan antes, pero también sería ese rol importante porque vos estás lavando, entonces la cantidad de anticuerpos. Entonces, es muy importante. Yo creo que ese paciente es importante porque nos pasa con las cardiopatías complejas que los chicos, hasta que reciben la cirugía, hay veces que pueden agarrar su inicial, y entonces va a estar cubierto por la mamá, pero después que el bebé tiene la cirugía cardiovascular, no me queda ninguna duda que le daría el anticuerpo monoclonal. Eso, no, porque suma. ¿Arriba? Pero era solo de BCR. No. Bueno, recuerden que la vacuna de dengue es una vacuna virus vivos. Entonces, está contraindicada durante el embarazo e incluso discutida durante la lactancia, fundamentalmente en los primeros meses, ¿sí? Pero no es una vacuna para aplicar en el embarazo. Presentate porque capaz. No, Lili, tengo una pregunta. ¿Todas las vacunas de COVID que se están dando ahora son solamente ARN o no, para saberlo dónde mandarlo? No, pregunto porque por ahí si hay un lugar específico donde dan ARN, ¿y te acordás cuando salieron las primeras vacunas que en tal lado daban Pfizer, en tal lado daban? Ok. ¿Vos sabés? Acá te habían dejado una pregunta. Cuando el paciente tiene anticuerpos negativos para hepatitis B, si cumplió anteriormente con el esquema completo, ¿corresponde solamente un refuerzo o 3 dosis? Bueno, el problema en el testeo de anticuerpos para evaluar respuesta a la vacuna, que son anticuerpos contra el antígeno de superficie, es importante saber
cuando se los midieron, cuando terminó el esquema de vacunación, porque la respuesta se debiera medir en los siguientes meses, porque los anticuerpos suben, después pueden bajar, hacerse no dosables, pero el sistema inmune está sensibilizado. Eso quiere decir que ante el contacto con el virus es capaz de generar una reacción booster. Cuando alguien le dice, me vacuné, no sé si tengo anticuerpos, justo ustedes le sacan sangre y quieren hacer el control, no sé por qué, porque no está indicado, solo en pacientes inmunocomprometidos que uno sospeche que por ahí no tienen buena respuesta a la vacuna, o personal de salud, que sí tenemos que tener documentado que respondimos a la vacuna, le piden anticuerpos contra antígeno de superficie. Pasó mucho tiempo, le da negativo, son dos posibilidades. Nunca respondió o es no dosable. La forma de responder a esto es indicar una dosis, solo una, y volverlo a dosar en 2 meses. Si da